Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Santo Día. Celebra la Iglesia hoy el dulcísimo nombre de la Santísima Virgen María. Que hoy sea el día para invocar su santo nombre y en su santo nombre pedir la intercesión para que se cumpla en nuestros corazones la voluntad de los sagrados corazones de Jesús y de María. En el Evangelio de hoy, el centurión, que es un soldado del ejército de Roma, que estaba ocupando en este entonces militarmente a Palestina. El oficio de este soldado no era fácil y nada simpático para los habitantes del lugar, que siempre se manejaban de modo nacionalista y radical. En varios lugares había proclamas de guerra, que luego hasta habrá alzamiento masivo en contra del imperio. Y también varios de los ocupantes actuaban con prepotencia y no eran nada populares. Por este contexto, llama la atención que este centurión sea amigo de los judíos. Incluso en el texto se expresa que los ama, es decir, les respeta como israelitas y a mantener su independencia humana y religiosa, ayudándoles incluso a construir una iglesia, una sinagoga. Ciertamente había un gran proselitismo judío en tiempos de Jesús. Pensaban que la religión judía llegaría a conquistar, espiritualmente hablando, todo el imperio. Aparentemente podemos pensar que el centurión, quien fuera conquistador militarmente, fuera conquistado por Israel en lo religioso. Había prosélitos que escuchaban gustosamente el Evangelio para llegar a convertirse en cristianos, y esto nos lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 10. Este proceso es significativo. La Iglesia de Jesús, que es universal en la proclamación de su fe, recibe la herencia que le dejan los judíos, cerrados en su nacionalismo religioso. Jesús, muy abierto, admira la fe del centurión y cura a su servidor. Presupone que las buenas obras que el centurión concretó es un auténtico inicio en el cambio de salvación. Lo que ofrece Jesús es la plenitud del don de Dios. El centurión hace un proceso mucho más profundo que los judíos. Mientras los judíos se quedan solo en las obras, el pagano entra en lo más profundo de la fe y acepta a Jesús
como quien proviene de Dios y tiene el poder de lograr la salvación, simbolizado en la curación del servidor enfermo. Podríamos decir así, el mayor milagro está en la fe que se suscitó profundamente en el centurión pagano. Empieza con las buenas obras, pero entra a saborear el misterio más maravilloso de la salvación. Esto da un significado plenamente y plenificante en las experiencias humanas. Tanto el dominador militar cuanto al que entra en el corazón desde la religión. Es Dios quien da sentido a lo que existe y a todas las situaciones encontradas. Los paganos eran considerados impuros, por lo que los judíos evitaban tener contacto con ellos. Jesús, interpelado por la intercesión de los ancianos que abogan a favor del centurión pagano, no duda en ir a la casa del soldado romano que tenía un servidor en casa moribundo. Con este gesto, él está concretando lo que había predicado recientemente: hacer el bien sin mirar a quién, es decir, a todos, no haciendo acepción de personas, así como el Padre es misericordioso con todos. Si bien el oficial romano es elogiado por su generosidad y también por su fe, sin embargo cree de sobremanera en el poder de Jesús para curar a su servidor enfermo y considera exagerado que vaya a su casa, porque así como él es soldado y tiene a varios a su cargo, diciendo algo con autoridad, eso se hará. Si él, que es un simple mortal, puede conseguir que otros obedezcan, ¿cuánto más Jesús, siendo el Señor, diciendo una palabra, la enfermedad desaparecerá? Lo más maravilloso es que Jesús dijo y ocurrió la curación. Es el poder de su palabra y la fe del pagano que se conjuga para que llegue la gracia a destino y la enfermedad a cualquier situación que no provenga de Dios desaparezca. La actitud del soldado pagano es de gran humildad. No se sentía digno de que entre a su casa, pero sabía que Jesús tiene poder. Y Jesús cierra diciendo que no encontró en nadie en Israel que tuviera tanta fe. ¿Cuántas personas que no tienen una profunda formación intelectual, pero tienen un conocimiento experiencial y verdadero de Dios, manifiestan una fe inquebrantable? Es la fe probada de los pobres. A veces, en algunas oportunidades, se encuentra nuestra personalidad con algunas personas tan sencillas, y alguna de ellas manifestaba con fe y con gran seguridad que no le temía a la peste o a la pandemia, o como se llame, manifestaba, porque confiaba plenamente en Dios. Y si Dios le quiere regalar que tenga el virus, Él lo tendrá, pero confía toda su vida a Dios y por ello no teme a lo que vendrá. Esto es que se nos invita a decir: yo creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Oremos. Gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces nuestro orgullo y egoísmo, y con él pretendemos ser el centro del mundo, el centro de atención, impidiendo ser humildes y dar la posibilidad a creer de verdad en ti. Ayúdanos a dar un salto cualitativo en nuestra confianza en ti, sabiendo que nos pides actuar como si todo dependiese de nosotros, pero en definitiva comprendiendo que siempre todo depende de ti. Y gracias por mostrarnos el ejemplo del soldado romano, quien dijo que basta que lo digas de palabra y todo ocurrirá. Amén. Viva María. Misionando con amor. Un paso al día. Un camino de fe.